Bien, entonces sean bienvenidos a la sesión número 7 de este curso. En esta ocasión, pues, nos toca ver las formas de gobierno y de formas también de Estado político. Formas de gobierno y de Estado. Sí. Entonces, este es un tema bien interesante, ¿no? Porque, ¿qué tipo Es de... el nuevo tema, ¿verdad, Es profe? el nuevo tema, la sesión 7, sí. Es interesante porque, a ver, ¿qué tipos de formas hay de gobierno o ha habido incluso a nivel mundial? ¿Y cuáles son las actuales? O si siguen vigentes las que ya han surgido en la historia. Y también, ¿qué tipos de formas de Estado hay? Es decir, del Estado político. Que son cosas parecidas, pero son distintas, pero algunas van muy de la mano, ¿no? Pero es importante saberlas diferenciar. Entonces, veamos. Bien. Entonces, básicamente, los estados pueden ser simples, es decir, pues no hay divisiones internas y tienen pues cierta autonomía. Pueden ser estados liberales, donde predomina una economía de mercado sin una intervención estatal fuerte. Están los estados democráticos, donde el gobierno se elige por medio del voto. Están los estados monárquicos, que son gobiernos que ordinariamente se dan por herencia, ¿no? Y se realiza a través de, ¿no?, de las formas de príncipes o de reyes. Sin embargo, esto pues no es así pues tan sencillo, ¿no? Sino que en las formas de gobierno pueden darse de al menos de estas maneras, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas. Sí. Cuando el gobierno dice lo gobierna solamente una persona, o es decir, en una persona se concentra el poder de gobierno, puede ser, ¿no?, de tipo monárquico, a ver, tipo monárquico, o bien de tipo tiránico. En este caso, pues, ¿no? El objeto o el beneficiario digamos, de una monarquía, pues es la comunidad, el interés general que tenga la comunidad. En el caso de la tiranía, pues hay intereses más bien particulares. Ordinariamente, pues hay alguien que actúa, ¿no?, como principal en los gobiernos tiránicos. Estos conceptos sí han surgido en la historia y han venido evolucionando, ¿no? La tiranía, por ejemplo, surgió allá en Roma, podríamos decirlo, ¿no?, como el término, el tirano, que el Senado romano le atribuía a una sola persona ciertos poderes por un determinado tiempo. Y entonces era un tirano, ¿no? O la dinastía, ¿no? Pero en este caso el tirano. Pero ordinariamente en la historia ha sucedido pues que ese, cuando ya se mira lleno de poder, después ya no lo quiere soltar. Eso es lo que ha pasado en la historia, ¿no? Entonces el gobierno tiránico es ese, el gobierno hecho por uno, ¿no? En el caso de la monarquía, pues es el rey, ¿no?, ejercido por herencia, ordinariamente. Cuando el gobierno, dice acá, aquí es azulito, ¿no?, es llevado a cabo por algunas personas, por unos pocos, puede ser de tipo aristocrático o bien de tipo oligárquico. En este caso, pues, la aristocracia es el gobierno donde hay algún grupo selecto, ¿no?, que es el que está a cargo del gobierno. Y el interés general, pues, es la comunidad. Y en el caso del gobierno oligárquico, que también es gobernado por un determinado grupo pequeño, pero obviamente sus intereses, pues, son bastante particulares y casi siempre favorecen, pues, a las clases pudientes de los estados. Y cuando el gobierno dice es ejercido por la mayoría, podemos entenderlo de dos maneras, desde la perspectiva que tiene Aristóteles, ¿no? Puede ser gobiernos democráticos o bien gobiernos de polidad, ¿no? Este polidad, pues, es un término bien extraño, casi no se encuentra en la red, en internet, pero es un término que hace referencia a que es un gobierno
que es realizado por algunos, pero dentro de esos algunos son elegidos de los mejores. En cambio, en la democracia es elegido el gobernante igualmente dentro de varios, dentro de muchos, pero no ordinariamente el gobernante que queda es el mejor, ¿no? En la polidad se busca que entre los mejores que hay, pues que gobierne el que es todavía mucho mejor. En la democracia, pues no necesariamente. Todo el mundo se siente capaz de gobernar y si gana las elecciones, pues gobierna, aunque no sea el más capaz. En el caso de la polidad, pues el interés igualmente es un interés de la comunidad. Y en la democracia, pues supuestamente, pues el interés son los pobres, ¿no? O en el caso, pues las clases mayoritarias. Ya, pero vemos que todas estas formas de gobierno, pues no son perfectas, ¿no? Siempre hay sus altos y bajos, ¿no? Sus cosas buenas, sus cosas malas. No hay ningún gobierno que sea perfecto. Y hay cada uno de ellos, aunque el interés sea, por ejemplo, la comunidad, pues nunca llega a realizarse de una manera perfecta. Ya siempre hay dificultades. Bien, estas son, digamos, las formas de gobierno, ¿no? Monarquía y tiranía, aristocracia y oligarquía, y polidad y democracia. Algunos le llaman acá que el gobierno de la polidad es la república, pero no necesariamente. Bien, estas son las formas de gobierno. Ahora veamos las formas de Estado, ¿ya? Formas de Estado político que puede existir en el mundo, principalmente en la actualidad. Bien, ante todo, pues tenemos que algunos estados pueden ser como el estado de Emirato, ya que es un territorio islámico, ¿ya? Ahí es decir, la religión del Islam es la que gobierna. Y el gobernante, pues, es llamado emir, y que profesa, pues, la religión del islamismo. Este tipo de gobierno se ejerce en algunos países actualmente, como en Bahrein, que está en la isla del Golfo Pérsico. Tenemos también otra forma de Estado, que es el sultanato. Es un territorio, dice, donde la soberanía la ejerce un príncipe o gobernador que profesa también la religión islámica. El título de sultán fue asignado originalmente a los emperadores turcos, ¿verdad?, de Turquía. Oh, me acuerdo del sultán. Sí, el sultán. Y se ejerce actualmente, pues, en Brunei, ya que es un país enclavado en el noroeste de la isla de Borneo, en Malasia. ¿Bien? Tenemos también el Estado federal, que es un Estado compuesto, porque las funciones gubernamentales se reparten entre el poder central y cierta cantidad de estados asociados. ¿Bien? Entonces, en este caso tenemos a los países de Canadá y Australia, ¿ya? Ellos funcionan así como un Estado federal. Hay un poder central, pero ciertos estados asociados ahí. Y así funciona el país. Ojalá Nicaragua funcionara así también, ¿no? Como un Estado federal. O al menos los países de Centroamérica. Pero bueno. Tenga la esperanza. Tenemos el Estado parlamentario. ¿Ya? Hay un parlamento, como en el caso dice de las islas Fiji o Fiji, en Oceanía. Hay un parlamento encargado de elaborar y aprobar leyes y generalmente compuesto, dice, por dos cámaras que representan los intereses de la población. En algunos lugares hay la cámara alta, la cámara baja. Bueno, cada país de estos pues le ponen sus nombres a ese tipo de cámaras. Que son grupos, pues, grupos de parlamentarios. Entonces tenemos pues en esta página el Emirato, el Sultanato, que realmente son islámicos, el Estado federal, hay un poder central y estados asociados, y el parlamentario, ¿no? Hay un parlamento que ejerce el poder, ¿no? Tenemos también en este caso la monarquía, ¿no? Habíamos dicho que el monarca pues es un rey, ¿no? Se ejerce la forma de gobierno ya, donde la jefatura del Estado corresponde por herencia, ¿no? Ordinariamente a un rey o a un príncipe. Y aquí tenemos varios estados, ¿no? Las Bahamas, estas están aquí mismo en el Caribe, ¿no?
Bahamas, Barbados, Belice, ya que aquí lo tenemos cerquita ahí por Guatemala, Jordania, allá en el Medio Oriente, ¿no? Kuwait, Marruecos, ¿no? En África, Omán, en Asia, Qatar, quedan cerca estos dos, Qatar, y Suazilandia, ¿no? En África. Entonces tenemos monarquía. Sin embargo, dice que la monarquía, pues, hay de varios tipos. Aquí tenemos unos 4 tipos de monarquías, ¿no? Tenemos la monarquía absoluta, como en el caso de Arabia Saudita, ¿no? Esta adopta una forma de gobierno donde el poder del soberano se le atribuye incluso hasta características divinas, ¿no? Es decir, que es un poder ejercido directamente por Dios. Tenemos también algunas monarquías que son de tipo constitucionales, ¿no? En este caso, dice, el poder de las leyes lo ejerce el monarca, de manera así compartida con un parlamento, ¿ya? Pero se reserva así el poder ejecutivo. Y es como que fuera, pues, el presidente, ¿no? Se practica en un 11% de los estados del mundo. Ejemplo de ellos tenemos España y el Reino Unido, ¿no? Ahí hay monarquías constitucionales. Es decir, aparte está el rey y aparte está el parlamento, ¿no? Que es quien elabora las leyes y trata de ver de cómo el poder, pues, se distribuye. Tenemos también el caso de la monarquía federal. Anteriormente vimos que habían estados federados, ahora hay aquí una monarquía federal. El poder igualmente lo ejerce un rey o un príncipe, pero también un grupo de estados asociados. Acuérdense siempre en esto, ¿no? En el estado federal hay estados asociados, como en el caso de los Emiratos Árabes Unidos. ¿Ya? Quiere decir, pues, que hay varios estadistas por ahí y hay un príncipe o rey, que es el que gobierna. Y también tenemos el caso de Malasia también, ¿no? Quiere decir que Malasia está compuesta por varios estados asociados, pero hay un rey o un príncipe que es el que gobierna. Y aparte, pues, tenemos también las monarquías parlamentarias. La soberanía, dice, la ejerce la población a través de la actuación del parlamento. Siempre hay un parlamento, pues, que gobierna. Pero el representante del gobierno es el responsable, sí, de ello. Mientras que el monarca sirve como moderador nada más. Aquí tenemos el caso de Bélgica, en Europa, y en Bután, allá en Asia, ¿no? Entonces, estos son monarquías parlamentarias. ¿Ya? Entonces, el monarca en este caso es simplemente un moderador. Y en el caso de los otros monarcas, tienen un poco más de poder, ¿no? Bien, entonces este es el caso, pues, de la monarquía. Entonces recordemos, la monarquía la ejerce uno, ¿no? Que obviamente lo recibe el poder por herencia, que es un rey o un príncipe o una reina, pues, ¿no? También, ¿no? Bien. Y por último, pues, tenemos la forma de Estado llamado república, que en cerca del 73% de los países del mundo se ejerce alguna forma de Estado derivada de la república. Ahora bien, si hablamos del 73% de los países, y hay casi 200 países en el mundo, quiere decir que al menos en unos 140 países, por ahí, 140 y algo, 146 países del mundo, funcionan como república. En este caso, pues, Nicaragua, pues, está dentro del rango de república. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Dice que su rasgo más distintivo consiste en que la población elige, por medio del voto, al jefe de gobierno o presidente. En este caso nuestro, pues, no es un jefe de gobierno, pero sí es un presidente. Entonces, aparte de esto, tenemos también, dice, república de tipo federal. Recuerden que en los estados federados siempre hay estados asociados, ¿no? Cuando hablen de federal, hay estados asociados. Entonces tenemos aquí al Brasil, por ejemplo. Entonces son estados asociados, es una república federal, hay varios estados. Y por eso incluso el nombre del país es
Estados Unidos del Brasil. Tenemos los Estados Unidos de América, aquí solamente lo tenemos como Estados Unidos, ¿no? Igualmente es una república federal. México, igual, ¿no? Que también su nombre completo es Estados Unidos, ¿no? De México o mexicano. Venezuela, ¿no? Que es la república, bueno, actualmente pues llamada así, la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, Alemania, Austria, las Islas Comoras, Nigeria, la India, Pakistán, ¿no? Entonces dice que son repúblicas federales. Bien. Entonces este es el tema, ¿no? Hemos visto primeramente las formas de gobierno. Dentro de las formas de gobierno, pues ahí recordemos, tenemos la monarquía. Y acá tenemos pues la tarea formativa. Bueno. A ver, me saco de acá. Ok, ¿me están viendo todavía? ¿Aló? Sí, profe. Ah, bueno, Sí, profe, sí. aquí me sacó el Zoom de la clase. Pero vamos a ver. A ver. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, Mira, tarea formativa. sí, profe. Ok, entonces bien. Entonces antes de que nos termine de cerrar Zoom, tenemos aquí la tarea formativa para que vayamos calentando motores con respecto a esta temática, ¿no? Van a tratar de buscar, ¿no? Y ubicar en el planiferio los países mencionados en ese numeral 69 según las formas de Estado, en su documento, que son todos los países que hemos visto ahorita en estas formas de Estado, ¿no? Una vez que pues, ya los hayan tratado de ubicar, o para facilitar la ubicación, van a hacer una tabla, ¿no? Donde aparezca el país y el continente y las formas de Estado. Entonces, primeramente, aquí está en esta tablita, van a poner acá, ¿no? La forma del Estado, por ejemplo, el Emirato, ¿qué tipo de países hay con esta forma de Estado? Emirato. Escriben el país y a la derecha escriben el continente en que se encuentra. También yo fui mencionando algunos continentes a los que pertenecían, pero ustedes lo van a, pues, a terminar ahí de hacer. Bien, esta es la tarea formativa.